Now let me explain this in Spanish. Buenos días. Originalmente yo le había pedido al señor Robert Stevanovski que hiciera una llamada para América Latina y algunas personas de los Estados Unidos se dieron cuenta y ellos quisieron participar. Entonces vamos a hacer esta llamada, la vamos a traducir, pero obvio es una llamada que aplica a todo el mundo. So we're very excited to have Mr. Robert Stevanovski on this morning with us. He's usually, very busy conquering the world and making ACN a better company. So it's really awesome that we have him here. Es un honor que tenemos al señor Robert Stevanovski, es una persona súper ocupada. Normalmente anda conquistando el mundo, mejorando esta oportunidad. Entonces, qué bueno que lo tenemos esta mañana con nosotros. Para traducir, tenemos a Mikel. So to translate, we have Mikel Pierre, who speaks like 9 different languages and is great at translating. So, Mr. Stevanovski, the stage is yours. Thank you, Efren, and good morning, everyone, or I guess early morning or afternoon, depending on what part of the world you're in. Muchas gracias, Efraín. Buenos días a todos y buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué parte del mundo se conectan. And by the way, Mikel, thank you very much, my friend. It's always awesome to have a talented translator like you, so thank you for doing this today. Thank you. Y muchas gracias, Mikel, por traducirme hoy. As Efren mentioned, we originally had planned to do this call one way, but now we got a whole bunch of folks from outside Latin America that are joining. So I'm going to adjust a little bit and talk a little bit about Latin America, talk about North America, and try to do something combined. Como les comentó Efraín, estaba prevista esta llamada solamente para Latinoamérica, pero muchas personas querían participar, entonces me voy a adaptar y voy a hacer algo para Latinoamérica y también para otras partes del mundo. So Happy New Year to everybody. One of the reasons we wanted to do this call, because obviously we're getting the year started and everybody wants to do whatever they can to build some great momentum for 2023 and moving forward. Entonces, feliz año nuevo para todos, y la razón por la cual queríamos hacer esta llamada es para darles información, para poder levantar momentum, levantar producción y tener un 2023 muy exitoso. So I want to focus on 5 small topics today. Entonces me quiero enfocar sobre 5 temas importantes el día de hoy. Customers and getting customers. Clientes y adquisición de clientes. Building momentum. Crear momentum. Events. Eventos. Personal development. Desarrollo personal. And how you can build cross borders from the Latin American market into North America, or from North America into the Latin American market. Y el quinto punto es cómo poder construir a través de la frontera, desde Latinoamérica hacia Norteamérica, y si estás en Estados Unidos o en Canadá, desde Norteamérica hacia el mercado latino. Yeah, I call that the bounce back effect. As we know, there's a tremendous Latino community in North America. And I think a wonderful opportunity to, if you're in Latin America, to build in North America, or if you're in North America, to build in Latin America. Yo lo llamo el efecto rebote, porque ustedes saben todos que hay muchos latinos en Estados Unidos, entonces si estás en Latinoamérica puedes crecer en Norteamérica, y si estás en Norteamérica, gracias a la comunidad latina también puedes crecer en Latinoamérica. Let me start with customers. Okay, voy a empezar con los clientes. So for the U.S., and I'm going to specifically talk about the U.S. for a moment, we have lots of services. Some would argue probably too many services. Vamos a empezar con los clientes. Voy a empezar a hablar para Estados Unidos. Ustedes saben que tenemos muchísimos servicios en Estados Unidos, a lo mejor demasiados servicios. Too many good choices. So people always ask, what should I focus on? Muchas opciones muy buenas, y muchas personas se preguntan, ¿sobre qué servicio me tengo que enfocar? So if you're in the US, what I would recommend you do is you focus on 3 to 4 services that make the most sense in the area you live in. Si estás en Estados Unidos, yo lo que recomendaría es enfocarse en 3 o 4 servicios que tienen más sentido en la área donde tú estás. For example, if you live in Texas, energy is great. If you live in Massachusetts and Connecticut right now, energy rates are great. Por ejemplo, si tú vives en Texas o en Massachusetts, la energía es un servicio en el que te quieres enfocar. Está buenísimo el precio.
So energy may be one of the ones that you want to focus on. Entonces, la energía puede que sea uno de los servicios sobre los cuales te quieres enfocar. So if you live in New Jersey right now, the rates aren't as good. So maybe energy is not something you want to focus on. Entonces, si vives en New Jersey, en Nueva Jersey, los precios no son tan buenos en New Jersey ahora mismo. Entonces, puede que no sea un servicio sobre el cual te quieras enfocar en este momento. So whether it's Truvi or Flash Mobile or AT&T Mobile or Energy or Impact Health Share, merchant processing, specifically look at the market you're in. What are the 3-4 services that make the most sense? And start by focusing on those. Entonces, que sea Truvi, que sea Impact, que sea AT&T, tú lo que quieres es ver la región en la que estás y elegir los servicios que más sentido tienen para ti. So when you're doing your local meetings, focus on those 3 or 4 services. When you're doing your trainings, focus on those 3 or 4 services. And then over time, the new person can get training on all the other services. Entonces, cuando tú hagas tus presentaciones o tus capacitaciones, enfócate en esos 3 o 4 servicios y el nuevo, con el tiempo, poco a poco, va a ir conociendo los demás servicios y ofrecerlos también. And one of the most important things you can teach is not only yourself, but IBOs should have these services. It's hard to market something if you're not a customer yourself. Entonces, los distribuidores, los brand leaders, deberían de usar ellos mismos los servicios, porque es muy difícil ofrecer un servicio que tú no conoces y que tú no estás usando personalmente. And by you becoming a customer yourself, it does a couple of things. Y tú convirtiéndote en cliente tú mismo, eso cumple con unas cuantas cosas. Number one, you're learning how the process works to become a customer. So therefore, it'll be easier for you to teach new people how they will become a customer, because by becoming a customer, you go through the process yourself. Número 1, tú aprendes el proceso para convertirse en cliente, el proceso, el paso a paso para hacerte cliente. Por lo tanto, puedes enseñarlo a una persona de tu equipo porque tú mismo eres cliente y sabes cómo funciona y se hace más sencillo. So you should sign up for as many services you possibly can and be ACN customer, because again, you want to lead by example, and it'll teach you how to activate, how to sign up a customer. Entonces, yo te recomendaría que tú mismo seas cliente de la mayor cantidad de servicios porque aprendes el proceso y después tú puedes enseñarle a otras personas cómo hacer exactamente lo mismo. Again, there's no legal requirement for you to be a customer. There's no legal that you have to become an ACN customer. It's just something that you should do, because imagine new people asking you, hey, how's this service or how's that service? And you don't know because you're not a customer. What kind of message are you sending to your new team or to your team in general? Entonces, no hay un requisito legal, no es una obligación que tú seas un cliente, pero es una recomendación, porque ¿qué mensaje estás pasando cuando dices deberías de contratar tal o tal servicio y tú mismo no lo tienes? So focus on the services that make sense for your area and just get really good at those. Entonces, enfócate en los servicios que tienen sentido en la zona donde vives y conviértete en un profesional ofreciendo esos servicios. Obviously our services, we're always working on new things, whether it's in Latin America or North America. There's lots of things that we're working on currently. So there's always going to be new things that evolve, but you always want to focus on the things that make the most sense in the area that you're in the area you're working. Entonces, siempre vamos a estar lanzando, estamos trabajando constantemente en los servicios que tenemos, en lanzar servicios nuevos. Entonces, siempre va a haber novedades, pero tú lo que quieres es enfocarte en ser muy bueno ofreciendo los servicios que tienen sentido en la área, en la zona donde tú vives. And it makes a very big difference in your residual long term if each one of your IBOs is averaging 2 customers or 4 customers or 8 customers or 10 customers each. Y te puedo decir que hace una enorme diferencia en tu ingreso residual cuando en promedio los distribuidores de tu equipo tienen 2 servicios ellos mismos, 4 servicios ellos mismos, 8 o 10 servicios ellos mismos. Now, look, we have a lot of different partnerships all over the globe.
and some partners do a better job. Some partners don't do as good of a job. Mira, tenemos muchísimas colaboraciones y muchos acuerdos en diferentes partes del mundo y algunos de nuestros socios hacen un mejor trabajo que otros. As a leader, you can never focus on the problems. Como líder, tú no te puedes enfocar en los problemas. Because in life, whether it's your marriage, your kids, your own business, the ACN business, the question isn't if there's going to be problems. The question is, how are you going to handle those problems? En la vida, que sea en tu marriage, que sea con tu pareja, que sea en tu negocio, que sea en cualquier área, la pregunta no es si va a haber problemas, la pregunta es cómo tú vas a reaccionar frente a esos problemas. Yeah, life is full of problems and challenges in every part of your life. La vida está llena de problemas y de retos en todas las áreas de tu vida. The successful people in life are not the ones who focus on the problem. They're the ones who focus on the solution and have the right attitude about the problem. Las personas que tienen éxito en la vida no son las personas que se enfocan en los problemas, son las personas que se enfocan en la solución y que tienen la actitud correcta frente a esos problemas, a esas situaciones. Yeah, there's a famous philosopher, you might have heard of him. His name is Jack Sparrow. If you're a fan of the movie, Hay un filósofo muy famoso que seguramente conocen que se llama Jack Sparrow, si conocen la película. Famous philosopher. Un filósofo muy famoso. But he's got a great saying in one of the movies that really applies to life and really applies especially to our business. Pero tiene un dicho que aplica muy bien en la vida y que aplica muy bien en nuestro negocio. Yeah, he says, the problem is not the problem. Él dice, el problema no es el problema. The problem is your attitude about the problem. El problema es tu actitud frente al problema. So that really, I love that quote because it means so much in our business, and it's that way about life. Successful people get paid a lot of money to solve things. If there wasn't problems in life, if there wasn't problems in everything, then there'll be no reason to have successful people to solve things. So, in our business, in life, there's always going to be issues. Your attitude will determine your altitude in life or in this business. So you have to always have the attitude of not, is there going to be a problem, but how will I handle that problem? Entonces, siempre va a haber problemas. Lo más importante es tu actitud frente al problema. Las personas las más exitosas del mundo ganan dinero porque son capaces de resolver problemas. Si no hubiera problemas, pues no habría ningún sentido a tener éxito, a ser exitoso. Entonces, tu actitud frente al problema, la forma en la que tú vas a resolver ese problema va a marcar la diferencia. And, I talk to many of our partners all the time. As I said, some of them do a good job. Some of them don't do as good of a job. They're trying to do a better job. But, all companies, depending on what country you're in, you're always going to have some issues that come up. Don't focus on the issue. Focus on the solution. Focus on how you can do something better, not focusing on the problem. Entonces, yo siempre estoy hablando con nuestros diferentes colaboradores en las diferentes partes del mundo en las que trabajamos. Siempre va a haber temas, cosas que mejorar, pero tú quieres enfocarte en cómo vas a resolver, cómo vas a facilitar las cosas para que funcione y quieres enfocarte en la solución y no en los problemas. All right, let's talk about building momentum, because I think everybody, especially when you start the year off, everybody is interested in how they can build some momentum. Ok, entonces vamos a hablar de cómo crear momentum, cómo levantar el momentum, porque estamos empezando el año y todo el mundo quiere saber cómo crear momentum en 2023. Yeah, as we all know, building momentum, isn't easy. It takes a lot of effort. Como todos sabemos, crear momentum no es fácil, requiere mucho esfuerzo. Now, the biggest mistake people make when they're trying to build momentum is they're trying to convince other people to do the work. El mayor error que hacen muchas personas cuando están construyendo momentum es que intentan convencer a otros a que ellos tienen que hacer el trabajo.
You know, as a leader, you always have to lead by example. People are always watching what you do. You may be doing bad things, you may be doing good things, but your people are always watching you. Como líder, tú tienes que liderar con el ejemplo. Cuando tú estás haciendo las cosas, tu equipo, las personas siempre están mirando lo que tú haces. Puede que estés haciendo malas cosas, puedes que estés haciendo buenas cosas, pero las personas de tu equipo siempre te están mirando. And the speed of the leader, the success of the leader will 100% be a reflection of the success of the team. Y la velocidad del líder, el ejemplo del líder va a representar al 100% el éxito y la velocidad del equipo. As a leader, you have to lead by example. That's what leaders do. Leadership is not a pin. It's not a title. It's the activity that you do that helps your team grow. Como líder, tienes que siempre liderar con el ejemplo. Liderar es la actividad que tú haces que va a reflejarse en tu equipo. No es un pin, no es un título. Es la actividad que tú haces a diario que va a reflejarse en el trabajo de tu equipo. And remember, in our business, people don't work for you. People don't work for ACN. What we have is a volunteer army. Recuerda, en nuestro negocio las personas no trabajan para ti, las personas no trabajan para ACN. Lo que tenemos es un ejército voluntario. You can't just tell people what to do. You have to inspire them. You have to help them. You have to show them the way for them to want to follow you, because it's a volunteer army. They don't have to. No puedes decir a las personas lo que tienen que hacer. Lo que tienes es inspirarlos, puedes mostrarles el camino, pero no tienen la obligación de escucharte porque es un ejército voluntario. The more respect you have from your team, the more successful you're going to be. En cuanto más respeto tú tengas de tu equipo, más éxito vas a tener en este negocio. But you're not going to earn any respect from your team by talking. You're only going to earn respect from your team by doing. No vas a obtener ningún respeto de tu equipo hablando, vas a tener respeto de tu equipo tomando acción, haciendo las cosas. As a leader, you have to spend 30-40% of your time building new legs, new teams. Como líder, tú tienes que estar 30-40% de tu tiempo construyendo nuevos equipos, nuevas líneas. You can spend the other 50-60% of the time helping your team build their teams, but you have to spend 30 or 40% of your time building new legs, new teams. Puedes pasar 50-60% de tu tiempo ayudando al equipo existente a que crezca, pero tienes que pasar 30-40% de tu tiempo construyendo nuevos equipos personales. Too many leaders do the right thing to get to a certain level, but then they stop doing those things and assume their downline will start doing all those things. Demasiadas personas hacen las cosas correctas hasta un cierto nivel y cuando llegan asumen que su equipo va a hacer lo mismo que ellos hicieron. Recruiting new teams is the lifeblood of momentum and of your opportunity to build your organization. Construir nuevos equipos es la base, es la sangre de este negocio, es lo que va a llevar este negocio para que tengas resultados. And unless you're leading by example, you're never going to get the momentum you want. Y si tú no estás liderando por el ejemplo, nunca vas a obtener el momentum que tú quieres. Every great company anywhere in the world, any great sports team anywhere in the world is always recruiting for new talent. Cualquier gran negocio en el mundo, cualquier gran equipo de deportes en el mundo, siempre está reclutando talento nuevo. See, here's how it works. If you have a team of people, it doesn't matter if you have 3 people on your team or 3,000 people on your team. Mira, así es como funciona. No importa si tú tienes 3 personas en tu equipo o 3,000 personas en tu equipo. You can depend 100% on hoping somebody on your team builds new teams. No puedes depender al 100% que una persona de tu equipo construya nuevo equipo.
But if it doesn't happen, you had all your eggs in one basket, depending on somebody else. O sea, si tú usaras eso como una estrategia, que todas tus esperanzas están que una persona de tu equipo construya, todos tus huevos están en la misma canasta y dependes de esa persona. Successful people know, because they're successful, you can't depend 100% on other people. Las personas de éxito saben que no puedes depender al 100% de otra persona para tener éxito. You know who the number one person you can depend on? ¿Sabes de quién puedes depender al 100%? Yourself. Tú mismo. So, yes, you should do everything you can to help your downline build new teams. Entonces sí, tienes que hacer todo lo que puedas para ayudar a tu equipo a que crezca nuevo equipo, nuevo grupo. But you can't depend 100% on your entire business's future, hoping that that happens. Pero no puedes depender al 100% y no puedes poner las esperanzas de tu negocio al 100% esperando a que eso pase viniendo de tu equipo. In addition to that, you have to spend 30-40% of your time building new teams, new legs. Adicionalmente a eso, tienes que pasar 30-40% de tu tiempo construyendo nuevo equipo tú personalmente. So if your existing team is doing well, plus you're building new legs, that's how you build massive momentum. Entonces, si tu equipo existente le está yendo bien y además tú estás creciendo nuevo equipo, así es como se crea momentum. And if your existing team's not doing much, but you're building new legs, well, you're still creating momentum. Y si tu equipo existente no le está yendo tan bien, pero tú estás creciendo nuevo equipo, así es como vas a crear momentum. Imagine how great it would be when you come to a meeting if you're also bringing guests, not just asking your team to do that. Imagínate qué bueno es cuando vas a un evento presencial y tú también tienes invitados y no están solo los invitados de tu equipo. A good leader never asks somebody else to do something that they're not willing to do themselves. Un buen líder nunca le pide a alguien más que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Because a good leader always leads by example, and that's how a good leader earns the respect of his team, and that's how a good leader gets his team motivated to do something, or her team. Un buen líder siempre está liderando con el ejemplo. Un buen líder, así es como obtiene el respeto de su equipo. Un buen líder, así es como él hace que su equipo trabaje y tome acción, mostrando el ejemplo y siendo el ejemplo. Now, everything I just said makes great sense. Ahora, todo lo que acabo de decir tiene mucho sentido. Why don't more leaders do it? ¿Por qué no hay más líderes haciéndolo? Because as one of my favorite speakers always used to say, Jim Rohn, Porque hay uno de mis mejores mentores o speakers dice, Jim Rohn, it's easy to do, it's just easier not to do. es fácil hacerlo, pero es más fácil no hacerlo. It's easier for a leader just to show up to the meeting, go in front and talk. Es más fácil para un líder presentarse a un evento, hablar en frente sin traer invitados. It's easier for a leader to go to a meeting, shake some hands, take some pictures with people. That's the easier part. Es más fácil para un líder ir, dar la mano a varias personas, sacarse unas fotos. Eso es más fácil, es lo más fácil. It's harder for a leader to call new people themselves, to recruit new people themselves, to launch new people themselves. That takes more work. Es más difícil para un líder hacer las llamadas él mismo, reclutar nuevos distribuidores él mismo, conectar nuevos servicios y clientes él mismo. Eso es más difícil de hacer. Real leaders don't do what's easy, they do what's necessary. Los buenos líderes, los líderes reales, no hacen lo que es fácil, hacen lo que es necesario. Regardless of what position you are, team coordinator, RD, RVP, you should be looking every month. What is my open line production? That means not underneath somebody else of equal position to me. No, sin importar tu posición, ETL, TC, RD, RVP,
deberías de estar mirando cuál es mi producción en línea abierta este mes. Eso quiere decir la producción que está sucediendo abajo de personas que no tienen la misma posición que yo. See, in life, everybody has to keep score. Mira, en la vida, todo el mundo tiene que estar mirando el tablero de resultados. That's how we keep track of how we're doing. Are we being successful? Are we not being successful? Así es como puedes saber si estás teniendo éxito o no. That's the way life is. When you go to school, in grade school, they give you grades. Why? Because they want to see how you're progressing. Así es la vida. Cuando tú vas a la escuela y te dan notas, todo el mundo mira el tablero de notas. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo estás avanzando. And that doesn't change when you get a job. That doesn't change when you get a business of your own. Y eso no cambia cuando obtienes un trabajo. Eso no cambia cuando tú montas tu propio negocio. So you should be looking every month. How am I doing? How is my business doing? Deberías de estar mirando cada mes. ¿Cómo me está yendo? ¿Cómo está yendo mi negocio? What is my open line production? And what percentage of that am I creating with my new teams I'm building? Mirar cuál es mi producción en línea abierta y de qué porcentaje de esa producción yo soy responsable con mi nuevo equipo. So when you lead by example, when you're bringing new people to meetings, when you're recruiting new people, when you're building new legs, your team will follow, because in our business, people do what you do, not what you say. If you're doing the right things, they will do the right things. If you're not doing the right things, they won't do the right things. Entonces, cuando tú estás invitando, creando equipo nuevo, mostrando el ejemplo, las personas de tu equipo van a copiarte y hacer lo mismo que tú estás haciendo. Porque si tú no estás haciendo las cosas correctas, las personas de tu equipo no van a hacer las cosas correctas. Si tú haces las cosas correctas, las personas de tu equipo van a hacer las cosas correctas. There's nothing that will bring your meeting more energy than a bunch of new, excited people. Mira, no hay nada que traiga más energía a tu evento que un grupo de nuevos distribuidores emocionados. So like any other good leader, you should care about your results. Así que como cualquier buen líder, te deberían de importar tus resultados. And I can promise you, if you lead by example and you spend 34% of your day, your week, your month building new teams, I promise you your team will grow at a very fast rate. Entonces te puedo decir que si tú pasas 30-40% de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu año construyendo nuevo equipo, tu equipo va a copiar y va a crecer muy rápidamente. Now, look, I know it's not easy. You know, that means you have to put your own list together of people. You have to make phone calls. You have to do presentations. You have to do all those things you used to do to get you to where you were at today. But that is what's necessary to build momentum. Mira, yo sé que no es fácil. Yo sé que eso va a requerir que hagas tu propia nueva lista, que tú hagas tus propias llamadas, que tú te pongas en fase 1. Todas esas cosas que tú hiciste para llegar donde estás hoy son las cosas necesarias para crear momentum. And if you look at the economy in the US today, Canada, Latin America, Europe, all over the world, you know, it's happening everywhere. People are starting to lose jobs. There's a lot of layoffs. You know, Disney just announced, I think it was yesterday, they're laying off 7,000 people. We see a lot of that in the US right now. So all experts are telling everybody that we're going to be going into a recession for the next few years. Now, go ahead, Miguel. Si tú miras la economía en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Latinoamérica, hay muchas cosas que muestran que la situación se está poniendo peor. Muchas personas están perdiendo empleos. Disney acaba de anunciar 7,000 despidos el día de ayer y muchos expertos dicen que todas esas señales muestran que vamos a entrar en una recesión. So the next 2, 3, 4, 5 years, the economies around the world won't be very good. And look, that's a sad thing. That's not a good thing. We don't wish for that to happen. Así que los próximos 2, 3, 4, 5 años, la economía en muchos lugares va a estar mal, va a ser difícil para muchas personas. Y mira, nosotros no queremos que eso pase. No es que deseemos que eso pase.
We don't want that to happen, but it will benefit us. No queremos que eso pase, pero eso nos va a beneficiar. We are very counter-cyclical. What that means is when the economy is really good, people aren't looking for a plan B. People aren't looking for a way to make some extra money. Nosotros, nuestro negocio es contracíclico. Eso quiere decir que cuando todo va bien, las personas no están buscando por alternativas o por nuevas maneras de ganar dinero. But when the economy is not as good, people are worried about money and people are looking for a plan B. They're looking for a way to make extra money. Pero cuando la economía no es tan buena, cuando la situación se pone más difícil, las personas se ponen a buscar nuevas maneras de ganar dinero, se ponen a buscar alternativas. So those of you leaders who are going to take seriously being in phase one, take seriously leading by example, take seriously building new teams, it's going to be great timing for you because you're going to have tens and hundreds of millions of people around the world looking for a way to make more money. Así que para ustedes líderes que van a tomar en serio, ponerse en fase 1, construir nuevos equipos, retomar la lista y hacer las llamadas, van a tener decenas o cientos de millones de personas en el planeta buscando una oportunidad, buscando una alternativa a lo que les genera ingresos hoy. The last time this happened in the US was 2008, 2009. Between 2009 and 2015 and 16, ACN had some of the biggest years in the history of ACN because of the exact same situation that's getting ready to happen again. Mira, la última vez que eso pasó en 2009 en Estados Unidos, entre 2009 y 2015, 2016, ACN ha tenido sus mejores años, los más productivos, y ese mismo ciclo está a punto de repetirse en los próximos años. So there's going to be hundreds of millions of people around the world looking for a way to make some extra money. But I promise you, none of them are going to come knock on your door. You're going to have to go out and talk to them. Va a haber decenas o cientos de millones de personas en los próximos años buscando una oportunidad, pero te prometo una cosa, ninguno de ellos va a venir a tocar a la puerta de tu casa para pedirte que tú lo firmes. Tú vas a tener que llamarlo y hablar con él para que él arranque en tu equipo. You know, there's an old story that goes something like this. If you are starving and you don't have any food, hay una historia que es de esta forma. Si tú tienes mucha hambre y no tienes comida, and you live close to a lake that's full of fish, y vives cerca de un lago que está lleno de peces, the solution is there for you, but you have to learn how to fish and you have to go get the fish. la solución está ahí esperándote, pero tú tienes que aprender a pescar y tienes que ir a por el pescado. So the opportunity is there, but you have to do the work to take advantage of it. Así que la oportunidad está ahí, pero tú tienes que hacer el trabajo para poder beneficiarte de la oportunidad. And there's a lot of fantastic, awesome leaders on this call today. Y sé que hoy en esta llamada hay líderes fantásticos, muy buenos, conectados con nosotros. And I know that most of you understand the timing and the opportunity that we have, and you're going to take advantage of it by going into phase one and doing the hard work it takes to build new teams. Y yo sé que muchos de ustedes entienden la oportunidad que tenemos, entienden el momento que estamos viviendo, pero tienen que ponerse en fase 1 para poder aprovechar lo que viene para nosotros. And look, when you talk to all these people, we have an attractive opportunity. Y mira, cuando tú estés hablando de este negocio, nosotros tenemos una oportunidad muy atractiva. You know, people always ask us, you know, it's incredible that you guys have been in business for 30 years. You know, how have you managed to do that? Muchas personas nos hablan y nos dicen, mira, es increíble que ustedes hayan estado en negocio por 30 años. ¿Cómo han logrado esto? There's a handful of things, but one of the main things is really simple. We sell things that people use every day. Mira, hay varias cosas que hacen que nosotros nos hayamos mantenido, pero una de las más importantes es que nosotros vendemos servicios que la gente necesita todos los días. Now, look, when the economy gets bad, product companies don't do as good because when people don't have as much money,
they don't want to spend $60, $100, $150 on things that they don't really have to have. Mira, cuando la economía se pone más difícil, las empresas de productos tienen más dificultad porque cuando las personas no tienen dinero, no quieren gastar 60, 100, 150 dólares en cosas que no van a estar necesitando todos los días. But usually, no matter how bad the economy is, people will keep their electricity, they'll keep their mobile phone, they'll keep their internet, they'll keep their health insurance. These things are things that people, no matter what the economy is, they're not going to get rid of. Pero normalmente cuando hay una recesión o no hay tanto dinero, las personas mantienen su teléfono celular, mantienen su electricidad en su casa, mantienen su internet, mantienen su servicio de salud, porque son cosas que necesitan todos los días. So if your team needs to build momentum, what your team really needs is they need a hero. Así que si tú quieres construir momentum, si tu equipo necesita construir momentum, lo que tu equipo realmente necesita es un héroe. They need a superhero. Necesitan un superhéroe. Somebody has to be the Marvel Comics superhero on your team. Alguien tiene que ser el superhéroe de Marvel en tu equipo. Somebody has to be Superman. Somebody has to be Spider-Man. Somebody has to be Thor. Somebody has to be Captain America. Somebody has to be the superhero on your team to lead them in the right direction. Alguien tiene que ser Superman. Alguien tiene que ser Batman. Alguien tiene que ser Thor. Alguien tiene que ser esa persona que les va a guiar en la dirección correcta para tener los resultados. Mikael, by the way, I didn't say Batman, but I missed him. You're right, that one too. No dije Batman, pero sí, está bien. But your team needs a superhero. You need to be that superhero for your team. Van a necesitar un superhéroe. Tú necesitas convertirte en ese superhéroe para tu equipo. And the superhero runs to the trouble, doesn't run away from it. Y el superhéroe corre donde hay problemas, va hacia los problemas, no huye de ellos. I can promise you, if you become the superhero on your team, you're going to get massive momentum, because when you lead by example, everybody else will follow because they'll see the success you're having. Te puedo decir que cuando tú te conviertes en el superhéroe en tu equipo, vas a tener momentum masivo, porque cuando las personas vean que tú eres esa persona, se van a poner a trabajar y van a copiar lo que tú estás haciendo. Look, most people in life are happy to follow something good. La mayoría de las personas en la vida están contentos siguiendo el movimiento de algo bueno. But they need a leader to lead them. Pero necesitan a un líder liderándolos. So if you take seriously phase one, if you take seriously, put your new list together and go talk to everybody, especially with the economy the way it's going to be, you're going to have no problem building momentum. And then slowly the rest of the team will follow. They'll pick up the same things you're doing and your momentum will be phenomenal. Entonces, si tú tomas en serio la fase 1, si tú tomas en serio volver a hacer tu lista, el resto de tu equipo va a seguir, van a hacer lo mismo y vas a empezar a tener momentum en tu negocio. All right, let's talk about events. Ok, ahora hablemos de los eventos. Events is like our manufacturing factory. It's what helps us build the infrastructure that we need. Los eventos es como nuestra factoría, es lo que nos da la estructura para poder construir. Events are our factory. Los eventos son nuestra factoría, nuestra industria. Now, look, I know Zoom, we're on one right now, can be very effective. Mira, yo sé que Zoom, donde estamos ahora mismo conectados, puede ser muy eficaz. Zoom is a great tool for many things. Zoom es una buenísima herramienta para muchas cosas. But it's not a substitute for events, and it never will be. Pero no es una sustitución de los eventos físicos y nunca lo será. See, we're humans, and part of being a human is we crave human interaction. Mira, nosotros somos humanos y una de las cosas que nos define como humanos
es que siempre anhelamos la interacción humana. It's hard to close on Zooms. It's just very hard to do. Es muy difícil cerrar por Zoom, es algo difícil de hacer. It's very difficult to build personal relationships with people on Zoom. Es muy difícil crear relaciones humanas con otras personas a través de Zoom. There's nothing like seeing somebody in person, looking in them eye to eye, shaking their hand, giving them a hug, and building a relationship with that person. Nothing like it. Mira, no hay nada como un buen apretón de manos, mirar a las personas en los ojos, darse un buen abrazo. No hay ningún sustituto para eso. That is the glue that holds our business together, the personal relationships that we build with people that allows us to have a long-term business. La cola que permite que este negocio se mantenga son las relaciones humanas que existen y que permiten que tú tengas un negocio a largo plazo. So you as leaders need to build an infrastructure, a factory of events so that your people can have the opportunity to succeed. Así que tú como líder tienes que crear una infraestructura de eventos, una factoría, una industria, para que las personas tengan la estructura necesaria para poder tener éxito. Okay, it starts with small, what we used to call either PBRs or basically PBRs or private business receptions, but basically it's little meetings of 2 and 3 people when you're building new teams. Lots of little meetings of 2 and 3 people. Al principio empieza por pequeños eventos, los llamábamos PBR, eventos privados en casas. Básicamente son juntas de 2, 3, 4, 5 personas, eventos pequeños donde se reúnen y se presenta el proyecto. That's where you're piquing interest with new people. Your teams should have hundreds of these every day. Así es como se pica el interés de las personas. Tu equipo debería de tener cientos de reuniones de ese tipo todos los días. These things could be at your home. Most of them are at little cafes, coffee places. Doesn't matter where they're at. Puedes hacerlo en una casa, puedes hacerlo en un café. No importa tanto dónde es, pero es una reunión de pocas personas donde se pica el interés. As a leader, you should host a meeting in your hometown twice a week. Como líder, tú deberías personalmente que hacer un meeting, una junta de ese tipo en tu ciudad 2 veces a la semana. You should have a short opportunity meeting during the weekday. It could be Tuesday night, could be Wednesday night, could be Thursday night. You should have a short opportunity meeting during the weeknight, followed by a very short launch meeting or a quick start training meeting. Deberías de tener pues 2 veces a la semana, puede ser el miércoles en la noche, puede ser el viernes, una presentación muy corta de pocos minutos y justo después un arranque rápido, muy corto, después de esa presentación. And you should have a Saturday training every Saturday that is 2 to 3 hours long. That also allows you to do more training for customer acquisition, allows you to do recognition, and allows you to do a few extra things. Y deberías de tener todos los sábados un sábado de formación que dura 2 o 3 horas, donde ya entras más a detalle en adquisición de clientes, en reconocimiento para las personas que alcanzaron posiciones nuevas. And then you should be working with your uplines and have a regional event once a month, once every 2 months, so that you get the region together on one event. Y deberías de tener un evento regional una vez al mes o una vez cada 2 meses trabajando con tu upline, donde toda la región se reúne y hacer un evento más grande. And then, of course, we have the ACN events, the emerge or elevate events that ACN puts on that we promote for everybody to go to. Y claro, tenemos los eventos de Emerge y Elevate, eventos organizados por ACN que nosotros promovemos y todo el mundo debería de asistir a estos eventos. You know, if you ask many of our leaders who've made a lot of money in ACN and say, give me one thing that you think worked really good for your success. Si tú hablas con las personas que han tenido mucho éxito con ACN, que han ganado mucho dinero con este negocio,
Si tú les preguntas, dame una cosa que ha hecho una enorme diferencia en tu negocio, Most of them say the same thing, the ACN big events. la mayoría de ellos te dirán lo mismo, los eventos grandes de ACN. Because they will tell you that they could never build a big enough picture and they could never convince people in a big way like those ACN events can. Porque te dirán que ellos solos no pueden pintar una visión tan grande, ellos solos no pueden hacer el trabajo que se realiza en un evento grande de ACN. The easiest way to lock in somebody is to bring him to an ACN event. La manera más sencilla de que una persona esté bloqueada, esté comprometida en ACN es llevarlo a un evento grande de ACN. And the leaders will tell you, yeah, it's pretty easy. I just bring a bunch of people to a big event and the events are so awesome that the events do all the work for me. Y los líderes te dirán, mira, los eventos son tan buenos que yo lo que hice es sencillo. Yo nada más llevé a muchas personas a los eventos y los eventos son tan buenos que se emocionaron y se comprometieron en trabajar y en construir un negocio grande. And if there's one thing you can get good at is promoting for those ACN events. Y si hay una cosa en la cual tú tienes que hacerte bueno, es ser bueno promoviendo estos eventos grandes de ACN. And look, I'm a data person. I believe in results. I believe in tracking things. But the data tells us exactly the same thing. Mira, yo soy una persona de números. Me gusta mirar los números, me gusta hacer un seguimiento de los números y los números nos dicen que los eventos son sumamente importantes. Yeah. Within almost every event for the last 10 years, and we can go further, the data shows exactly the same thing. Si miramos los números de los últimos 10 años, y podríamos ir más lejos, los números después de los eventos siempre muestran los mismos resultados. When we look at the results after the event, the next 3 months after the event, the next 6 months after the event, guess who had the most production? Cuando miramos los resultados 3 meses después de los eventos, 6 meses después de los eventos, adivina quién tiene más resultados. And it's actually very interesting. And I want you to write this down and I want you to track it in the future. When we look at open line TC, open line RD, open line RVP, who brought the most people to the event? Mira, es muy interesante. Yo quiero que estés viendo estos números y que tú mismo lo estés midiendo. Cuando miramos la producción TC, línea abierta, la producción RD, línea abierta, la producción RVP, línea abierta, ¿quién tiene más producción? When we measure the results, the production 3 months, 6 months after the event, it's almost identical to the open line who brought the most people to the event, almost identical. Cuando nosotros medimos los números en producción línea abierta de esas diferentes posiciones, es casi idéntica. Los que más producción tienen en línea abierta son los que más personas trajeron a los eventos grandes. So obviously we're having the Elevate event coming up in barely 1 month, March 10th, 11th, I think is when it is, Fort Worth, Texas, Dallas area. I can promise you the people on this call who bring the most people to that event will have the most production after that event because it's always that way. Entonces tenemos el próximo evento de Elevate, creo que es el 10 y 11 en Fort Worth, en Texas. Les puedo decir que las personas que más personas van a traer a ese evento de Elevate son las personas que en los 3-6 meses después de ese evento van a tener más producción en línea abierta. So if you can do 2 things really well the next 30 days, and that's start building new teams, lead by example, and bring as many people as possible to the event. If you can just do those 2 things, you're going to have an incredible 2023. Entonces, si tú puedes hacer 2 cosas en los próximos 30 días, 1, empieza a construir nuevos equipos tú personalmente, y 2, lleva a la mayor cantidad de personas al evento de Elevate, vas a tener un 2023 increíble. And again,
Get really good at promoting free events. It's going to do a lot to build your business. Y una vez más, mira, conviértete en un experto promoviendo eventos. Eso te va a ayudar muchísimo en tu negocio. All right, let's talk a little bit about personal development. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de desarrollo personal. You know, one of the things that I love about our industry is the ability to engage in personal development. Una de las cosas que a mí más me gusta en nuestra industria es la habilidad de empezar a hacer desarrollo personal. You know, I'm really passionate about personal development because I am myself a product of the value of personal development. A mí me encanta el desarrollo personal porque yo personalmente soy un producto, soy el resultado de comprometerse a desarrollarse personalmente. Look, here's the reality in life. Esta es la realidad de la vida. You are going to attract based on who you are. Tú vas a atraer en base a quién eres. So if you want to attract better people, you have to become a better person. Así que si tú quieres atraer a mejores personas, tú tienes que convertirte en una persona mejor. And what I love about personal development is there's so many great things you can use it for in life and nothing even to do with ACN. Y a mí lo que me encanta del desarrollo personal es que lo puedes usar en tantas cosas en la vida, cosas que ni siquiera tienen que ver con ACN. Proper personal development will make you a better husband, a better wife, a better father, a better mother, a better business owner, a better person in your community. El desarrollo personal va a hacer de ti un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor dueño de negocio. Te hará una mejor persona en tu comunidad. And most importantly, it'll attract the right type of people around you. Y aún más importante, atraerá a las personas correctas hacia ti. Now, it takes a little work. Ahora, claro, se necesita un You know, trabajo. you have to read some books, you have to listen to some tapes, you have to apply some of these things. Claro, tienes que leer algunos libros, tienes que escuchar algunos audios, vas a tener que aplicar algunas de estas cosas. If you're like me, you like listening more than you like reading. So the good news is technology today with podcasts and all type of things on audio, it's a great opportunity. Mira, si eres como yo, posiblemente te guste más escuchar que leer. Y hoy en día la tecnología lo permite, los podcasts y muchas cosas te permiten tener audios para poder aprender. And listen, if you do it the right way, it doesn't take any extra time at all. Y mira, si lo haces de la manera correcta, no te toma tiempo adicional. So if you like to work out, instead of listening to music 100% of the time, listen to some personal development. Entonces, si te gusta hacer deporte, en vez de estar escuchando música todo el tiempo cuando haces deporte, pon desarrollo personal. Many of us travel in the car, half hour a day, 2 hours a day. Instead of listening to 100% music, listen to some personal development. Muchos de nosotros viajamos en carro 30 minutos al día, 1 hora, 2 horas al día. En vez de estar escuchando música, pon desarrollo personal. There's opportunities throughout your day that you can listen to personal development, watch personal development while you're doing something else. Hay muchas oportunidades en el transcurso de tu día que puedes usar para escuchar, ver, mirar desarrollo personal. I'll give you a little hint if you can. Start every morning. The first thing you do when you wake up every morning, try to listen to something inspiring for 1 minute, for 2 minutes. It'll get your mind set in the right place to start your day. Si te puedo dar un pequeño consejo, todos los días, cuando despiertas, durante 1 minuto, 2 minutos, escucha algo que te inspire, porque eso te va a permitir tener tu mentalidad en el lugar correcto para empezar el día. And personal development is a journey. It takes time and it never ends. Y mira, el desarrollo personal empieza y nunca termina. And if possible, try to enroll your spouse in that personal development. Y mira, y si es posible, intenta enrolar a tu esposo o a tu esposa en el desarrollo personal. If one of you grows and the other one doesn't, that won't end well. Si uno de ustedes crece y el otro no, eso no va a terminar muy bien. So try to do it together. Así que intenta hacerlo junto con él o con ella.
But it will not only help you in ACN attract the right people, but it'll help you in all areas of life, and it'll help you for the rest of your life, regardless of whether you're part of ACN or not. Y te va a ayudar en muchas áreas de tu vida, no solamente en ACN. Te va a ayudar en muchísimas cosas, que seas parte de ACN o no, te va a ayudar, te va a aportar. So try to do as much of it as you can in between everything else you do. It will be a tremendous asset to you. Entonces, intenta hacer el mayor desarrollo personal que puedas en estas oportunidades que tienes en el día, porque te va a aportar muchísimo en tu vida. Yeah, and let's talk a little bit about the Spanish Latino community in North America and Latin America. It's a great opportunity to what I call do a bounce back effect, work on all those borders. Entonces, hablemos un poco de la comunidad latina en Estados Unidos, de la comunidad en Latinoamérica, poder usar lo que llamo el efecto rebote, poder usar esa comunidad latina que existe de ambos lados, es una oportunidad increíble de poder crecer de ambos lados. So I'll just take North America as an example. Entonces, voy a tomar Estados Unidos como un ejemplo. Now, if you're from the Latino community, there's different segments of the Latino community. Entonces, si tú estás en la comunidad latina, hay diferentes segmentos de la comunidad latina. Now, look, my family is from the former Yugoslavia. My family's Macedonian. I'm an immigrant, so I actually understand these different types of communities. Mira, mi familia es de Macedonia, de la antigua Yugoslavia, entonces yo entiendo muy bien estos diferentes segmentos de la comunidad latina. Like, I got here when I was 6 years old. My English is pretty good. I speak my native language because most of my older family members still don't speak very good English, so I have to speak that language. Mira, yo llegué aquí a Estados Unidos cuando tenía 6 años, mi inglés es bastante bueno, pero todavía hablo mi idioma natal, porque muchas personas con edad más avanzada en mi familia no hablan tan buen inglés, solo hablan el idioma de allá. So when you look at the Latino community in North America, you kind of have 3 different groups. Entonces, cuando tú miras la comunidad latina en Estados Unidos, tienes 3 diferentes grupos. You know, the first group is they've been here for several generations. They speak fluently English. Their parents speak fluently English. They kind of consider themselves more American than anything else. La primer categoría son personas que ya llevan varias generaciones, hablan muy buen inglés, sus papás hablan muy buen inglés, se consideran más americanos que latinoamericanos. And those folks you can plug in with your normal English speaking presentations, trainings, events. Y esas personas las puedes conectar a los eventos normales de presentación, de capacitación que ya existen, que ya tenemos. But then you have the middle group, which I'm a part of, or I was a part of, which the kids grow up, they speak perfectly good English. The parents, not so much. The uncles and aunts, not so much. So you're going to need a system. And obviously the third group is they're brand new to America. They don't speak very good English at all. Okay, entonces hay el grupo intermedio. Los niños hablan perfecto inglés. Los papás y los tíos hablan un inglés más o menos, no tanto. Y después está el tercer grupo, que acaban de llegar y no hablan buen inglés. So in order to reach those 2 groups, you're going to have to set up a system where you have presentations, where you have some trainings and events that are just in Spanish. Para poder alcanzar esos 2 grupos, vas a tener que poner eventos, entrenamientos y capacitaciones que están solo en español. So again, if you want to cater to that community, you have to be able to service it in the right way. Entonces, si tú quieres poder entrar en esa comunidad, vas a tener que darles el servicio de la manera correcta. Now, as we all know, there's a lot of Latino people in North America that know people in Latin America, families and friends. Many of the families and friends are still there, and vice versa. A lot of people who live in Mexico or Colombia, Peru, many different places, you know, have family, friends, or know people that have family, friends in North America. So I would encourage you guys, especially the top leaders, to set up some type of call, training, events, presentations that allows you guys to take advantage of that. It's a huge community and a huge opportunity. And again, with the economy the way it's going to be, there's no reason not to take advantage of it. Entonces,
conocemos todos a muchas personas que están en Norteamérica, que tienen familiares y conocidos en Latinoamérica. De la misma forma, tenemos a personas que están en México, Colombia o Perú, que tienen familias y conocidos en Estados Unidos. Entonces, yo les recomiendo y les recomiendo a los líderes, sobre todo a los top líderes, para poder aprovechar ese mercado, de hacer estos eventos en español, porque es un mercado gigantesco, es muy grande el mercado que existe entre Latinoamérica y Estados Unidos de habla hispana. So look, we're working on lots of new things. You know, we're looking at new countries in Latin America right now. Obviously, COVID got in the way, and a lot of the partnerships that we were talking to, the new services, looking at new countries, all of that obviously stopped, but all of that's starting up again. So we're looking at new countries for Latin America. We're looking at new services. You know, same thing in North America, same thing in Europe. I'm actually heading to Europe on Wednesday to spend some time out there. So, you know, COVID for the most part is behind us now. We're going to re-engage like we haven't in many years. And we really have a great opportunity to be able to build something really big in the next couple of years. Y mira, con lo que está pasando ahora mismo con la economía, hay realmente una oportunidad muy grande. Estamos trabajando en lanzar, con todo lo que pasó con el COVID, tuvimos que frenar los nuevos acuerdos. Hay muchos acuerdos o aperturas de nuevos países que tuvieron que frenarse, pero ahora las cosas están empezando a abrirse, que sea en Latinoamérica, que sea en Europa, que sea en Estados Unidos. Yo, de hecho, voy a viajar a Europa en los próximos días para pasar tiempo allá, pero ahora estamos viendo de nuevo para poder firmar acuerdos, lanzar países en diferentes partes del mundo. So look, every single one of you has amazing abilities if you choose to act on them. Mira, todos ustedes tienen grandes habilidades si deciden usarlas y actuar con ellas. You know, in our business, it's very simple. You just have to make the decision to commit and to believe and then to execute, and you will have success. Mira, nuestro negocio es muy sencillo. Tienes que tomar la decisión, tienes que comprometerte, tienes que creer y después ejecutar. You know, as I mentioned, with the economy coming the way things are going, we're going to have a great opportunity for the next 2, 3, 4, 5 years. Mira, con lo que está pasando ahora mismo en la economía y todo lo que está ocurriendo, vamos a tener una gran oportunidad en los 2, 3, 4, 5 próximos años. Look, as we know, this is our 30th year in business. And one of the reasons we've been here 30 years is because every few years, we find something great to sell. Every few years, the economy gets bad and people need to make some money. You know, there's every few years, something happens positive that allows us to build a big business. Lo que nos ha permitido, ustedes todos sabemos que estamos en el año número 30 de la empresa, y una de las cosas que nos ha permitido mantenernos y crecer durante 30 años es que cada cierto tiempo tenemos algo muy bueno que ofrecer. Cada cierto tiempo hay crisis o hay problemas en la economía y nosotros sabemos sacar ventaja de esos momentos para seguir creciendo. But it will take you to make a commitment and roll up your sleeves and maybe do some of the things you haven't done in a while. Pero esto va a requerir que tú tomes acción, va a requerir que tú te remangues y que te pongas a hacer esas cosas que posiblemente no hayas hecho en un momento. So as I mentioned earlier, if you can do 2 things the next 30 days, you're going to have a really good year. Así que, como te dije anteriormente, si tú puedes hacer 2 cosas en los próximos 30 días, vas a tener un 2023 muy exitoso. Go start recruiting some new people yourself and building some new legs. Vete a reclutar nuevas personas tú mismo y crece nuevos equipos. And do everything you can to promote for the Elevate event, to have as many people there as possible, because I can promise you, we're going to have some great announcements. We're going to have a great, phenomenal event. And every single person you bring there will be at another level when they get back and go to work. Y haz todo lo posible para tener
la mayor cantidad de personas posibles en el evento de Elevate, porque te prometo algo, vamos a tener unos anuncios increíbles, vamos a tener un evento fenomenal y todas las personas que estén en ese evento van a salir de ahí en otro nivel. All right, I think we went a little longer than we were supposed to, Okay, pienso que nos pasamos un poco de tiempo, but I enjoyed my time, and I want to thank all of you guys for being on the call today. I want to thank you for your commitment to ACN. pero disfruté mucho este momento que pasamos juntos. Quiero darles las gracias por el tiempo que pasaron aquí con nosotros. Quiero darles las gracias por su compromiso con ACN. I can tell you that me and the co-founders are more committed than we ever have. It's been 30 years. I think we've got at least 30 more years in us. We'll see what happens. But we're excited about what's going to happen in the next 2 or 3 years. You know, between some of the launches we're doing, between the economy and what's going to happen. We saw this happen in 2009. It's going to be a tremendous next 3-4 years for our company. Nosotros, de mi parte y de la de todos los cofundadores, estamos muy emocionados. Yo pienso que tenemos por lo menos otros 30 años que vamos a seguir trabajando, pero estamos muy emocionados por los próximos 3, 4, 5 años. Tenemos varios lanzamientos en los cuales estamos trabajando y con lo que está pasando en la economía, lo que nosotros vimos en 2009, los próximos 2, 3, 4 años van a ser increíbles. So let's all make a commitment to work hard and make a big difference this year. Así que nos vamos a comprometer todos en trabajar duro y a tener grandes resultados este año. Not only for ourselves and for our family, so that we have a better opportunity for them. No solamente para nosotros y para nuestra familia, sino que también para que tengamos una mejor oportunidad para ellos. But to help as many people as we can, the millions and millions of people that in the next 2, 3, 4 years will need to find a way to make some extra money. Entonces, no solamente para nosotros y nuestra familia, pero también para ayudar a esas 2, 3, 4 millones de personas que van a tener unos años muy difíciles en los próximos años. Stay happy, stay healthy, and hopefully I'll get a chance to see you at the Elevate event next month. Sigue estando feliz, mantente con salud y espero poder verte en el evento de Elevate que vamos a tener en el siguiente mes. Muchas gracias, everyone. Thank you for your time and have a wonderful, wonderful rest of the week. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo y que tengan una semana muy, muy buena. Thank you very much, Mr. Stevanovski. Muchísimas gracias. Señor Stevanovski, es primera vez que el señor Stevanovski nos da más de 1 hora, en serio, increíble, de un plan, de unos consejos. Y ustedes escucharon, ¿qué dijo? Él dijo que él está buscando más países. You guys heard it from, I just screwed up my own translation. That's why I don't translate. You guys just heard what he said. He said he's headed to Europe. He said the company's looking into additional services and additional countries. He said it. The owner of the company said it. So that means that, that is in motion. So already it's been a great start. Already the beginning of this year has been tremendous. There's a lot of new people. The next wave of leadership is definitely underway. Ha sido un buenísimo comienzo de año. Personas, líderes, nuevos líderes están entrando a los diferentes equipos. Yo creo que ahorita es el comienzo de algo muy grande que está a punto de pasar. This is the beginning of something absolutely incredible that's about to happen. So before you guys go, really quickly, because he did remind me, I want to share with you events. Antes de que se vayan, antes de que terminemos, les voy a compartir algunos eventos que tenemos para que les tomen screenshot acá estos eventos. So these are the events. If you want to screenshot them real quick. I know that I don't have all of the events, but just so you can screenshot. So here we go. Let's start first. I'm going to start in English. Okay, here we go. Starting actually now for a while now, every Thursday, Regional Vice President Dean Turali, Senior Vice President Brian Sachs. If you're close to LA, this is the event that's happening every Thursday. Primero, comenzamos con los jueves, para los que están en Los Ángeles o cerca de Los Ángeles, de Condado de Los Ángeles. Vicepresidente Regional Dean Turali, Vicepresidente Superior Brian Sachs, todos los jueves hacen ese evento buenísimo. También comenzando este sábado, igual para los que están
en Los Ángeles o cerca. Aquí SVP Jeff Weber y RVP Dean Trolley comenzando un entrenamiento de sábados. So this Saturday, LA County, Orange County, SVP Jeff Weber, RVP Dean Trolley launching a Saturday event starting this week. For those of you that are in Colombia or have people in Colombia, this is in Medellín. Para ustedes que están en Colombia, aquí evento de Medellín. Mario Durán, el 16 de febrero, va a estar en Cali, Colombia, haciendo un gran evento con RVP Diana Alderete. This is Cali, Colombia, February 16th, special guest speaker, RVP Mario Durán and Diana Alderete, doing a tremendous event. Also, in Medellin, this is going to be the equivalent to what we have here in Fort Worth. In Medellin, the 22nd and the 23rd of April. Aquí tenemos el evento nacional para Colombia, 22-23 de abril. Si ustedes están en Colombia, definitivamente todos los líderes, todas las personas comprometidas iba a ser un gran evento. What's this? Mismo evento. And here we go, going now to Mexico City, 24th and 25th of this month in Mexico City. We've got a super event, multiple SVPs. We've got a special guest, actually, Miriam de la Sierra, who has been a huge leader for years and years and years. Super excited to have her in Mexico. Este evento el 24 al 25 de febrero en la Ciudad de México, varios SVPs. Y tenemos invitada especial Miriam de la Sierra, que ya tenemos mucho tiempo de no verla en México, una súper estrella de nuestra empresa, una persona absolutamente increíble para ustedes que están en México, no importa qué parte de México, recomiendo que estén ahí en este evento, 24-25 de febrero. Tenemos Cumbre de Liderazgo para México también, 25 y 26 en Bello Cancún. 25th and the 26th of March, we've got the leadership, huge leadership in Cancun, Mexico. So you want to screenshot that. And then, of course, you just heard Mr. Stevanovski talk about Fort Worth, the 10th and 11th of March. Y como acaban de escuchar el señor Robert Stevanovski hablarnos del 10 y 11 de marzo, evento en Fort Worth para los Estados Unidos. Todos. Hay personas que vienen de diferentes partes del mundo para este gran evento. Bueno, solo quería compartir estos eventos. Ojalá que fui rápido, pero ya nos pasamos de tiempo. Bueno, muchísimas gracias para todos ustedes estar aquí con nosotros. Yo creo que fue una llamada muy buena. Thank you so much for jumping on this call. It was a great call. You guys have a fantastic weekend. Finish this month strong and let's make this year the best year of your lives. Que tengan excelente fin de semana y hay que hacer este año 2023 el mejor año que han tenido. Buen día.